Continuando con la siguiente parte del tema de la confesión ante un sacerdote, también vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Ya traté de demostrar qué es lo que la Iglesia Católica enseña en su doctrina. Ahora me voy a dar a la tarea de tratar de demostrarles lo que es manera bíblica, de la manera bíblica, empezando por el Antiguo Testamento, para ver la pedagogía de Dios, cómo Dios nos va enseñando, poco a poco nos va mostrando cuál va a ser el camino, cuál va a ser la manera para su plan de salvación, ¿vale? Entonces es muy importante saber que existen hermanos que dicen: yo soy salvo, no tengo ya ningún pecado. Y realmente eso no es cierto. De entrada no es ni bíblico. La misma palabra de Dios nos lo dice. Les voy a citar solo dos citas bíblicas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, para demostrar esta parte, porque a veces decimos: no, es que yo ya soy salvo y yo no tengo pecado. Recordemos ese del fariseo y el publicano, ¿verdad? Que muchas veces así nos comportamos nosotros como el fariseo, diciendo que nosotros no tenemos pecado. Fulanito sí tiene pecado, yo no tengo pecado, solamente el prójimo. Así a veces nos comportamos, ¿verdad? No sé si recuerdan esa parábola de Jesús. Entonces voy a empezar con la primera cita, que está en el Antiguo Testamento, que es Proverbios capítulo 28, versículo 13. Nada más es un solo versículo. Vamos a ver. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que no reconoce y renuncia a ellas el que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vuelvo a repetir: ocultar sus faltas no conduce a nada. No nos conduce a nada bueno el decir: no, es que yo no tengo pecado. No, de entrada ya somos soberbios. Esa es la primera parte. La otra es: cómo voy a tener un crecimiento espiritual, cómo voy a tener una conversión si ni siquiera puedo reconocer mis faltas. Por ejemplo, el programa de Alcohólicos Anónimos, muy excelente programa que salva muchas vidas, dice: el primer paso es aceptar. La aceptación de que tengo un problema en el alcoholismo, en la drogadicción, la neurosis X, ¿va? De los 12 pasos que tiene Alcohólicos Anónimos, el primer paso que tenemos que dar es la aceptación del problema que yo tengo, ya sea una adicción o cualquier otra cosa. Entonces, aquí la misma palabra de Dios pues nos lo dice, ¿verdad? Que ocultamos esas faltas, no las reconocemos. ¿Y a dónde nos conduce? A ningún lugar. Al contrario. Podemos caer más bajo, podemos perder la salvación. Entonces, ay no. Pero la siguiente parte de este mismo versículo dice: el que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar, ¿va? Entonces, si reconocemos nuestras faltas y las dejamos, Dios nos perdona, ¿sí? Pero a lo mejor ahí podremos decir: sí, pero ahí no dice que ante un sacerdote. Está bien, vamos a ver cómo ha sido la pedagogía de Dios, cómo ha enseñado Dios, cómo nos ha ido manifestando ese plan de salvación para todos nosotros. Entonces, en la otra cita bíblica, para aquellos que piensen que ya tienen la salvación, que no tienen pecado, que son salvos, pero todos tenemos ese derecho, pero como por ahí se los decía en un video pasado, la podemos perder, porque nosotros la decidimos perder por el pecado. Entonces, pero si aquí el caso es que a veces creemos que no tenemos pecado. No, es que yo soy muy bueno, es que yo nunca robo, nunca he matado, nunca he hecho nada contra mi prójimo. Vamos a ver si es cierto. Una cosa es tener una buena moral,
A veces confundimos esa parte, ¿no? De tener una buena moral, una buena educación, ser altruistas inclusive con caritativos. Se parece mucho, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a ver qué nos dice en el Nuevo Testamento la primera carta de Juan. Dice, primera carta de Juan, capítulo 1, y nos vamos a ir del versículo 8 y 9, que dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero, aquí viene, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Aquí también, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta ahorita no dice el texto que sea ante un sacerdote, ¿verdad? Ahí podemos decir, sí, así lo dice, pero es reconocer ante Dios. Claro, esa es la primera parte, reconocer ante Dios que somos pecadores, que nos arrepintamos, ¿sí? Pero, aquí dice, si lo confesamos, ¿verdad? Hace falta que lo confesemos con nuestra boca si Dios ya lo sabe todo. No Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Para qué lo tengo que expresar verbalmente? Dice si confesamos, no dice si pensamos, si oramos y dentro de nosotros mismos decimos, no. Aquí la palabra clave es confesar. Eso es una expresión verbal que hacemos cuando confesamos, ¿verdad? Ante otra persona. Es parte de. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí lo dice. Entonces aquí la parte importante es darnos cuenta que todos tenemos pecado. Todos tenemos pecado, ya sea pensamiento, como decimos en la Iglesia Católica, de pensamiento, obra o omisión. ¿Sale? Entonces hay que ver que todos tenemos pecados. Nadie podemos decir que no tenemos ningún pecado. Claro que sí tenemos pecado. Todos, lo dice la misma palabra de Dios. Recuerden esta cita, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. ¿Va? Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a la parte que todos estamos esperando, ¿no? Si realmente Dios ha enseñado de esta manera en su palabra, en su escritura, si se tenía que confesar. Ahorita solo vamos a tomar algunas citas bíblicas, la mayor parte. Sí vamos a tocar otras 2 citas bíblicas del Nuevo Testamento, pero eso va a ser para otra parte. Todo lo vamos a tocar acerca del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el libro de Levítico. Todas las citas que les voy a dar, van a ser de Levítico. Si gustan buscar en su Biblia, recordemos que empieza Génesis, Éxodo y posteriormente el Levítico, el libro de Levítico. Entonces está muy fácil poder encontrarla. Nos vamos a ir al capítulo 5, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. Dice así: sacrificios por varios delitos. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice aquí tan claro? Se los voy a repetir. En todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero confesará su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Hasta ahí. No lo voy a leer completo el versículo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Primero confesará su pecado. Entonces aquí nos está diciendo la palabra clave: confesará su pecado. Confesará su pecado. No está diciendo pensará en lo que pecó. No, dice confesará
su pecado. ¿Sale? Levítico 5:5. Nos vamos a ir al mismo capítulo, porque hay más enseñanza dentro de este. Que dice así, en el versículo 17 y 18 del mismo Levíticos 5, ¿va? Vamos a buscar el 17, que dice así: si alguno ha pecado haciendo alguna de las cosas prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y cargará con su pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá el sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí no está, vamos a ponernos el contexto, son lo que Dios va diciendo a Moisés de cómo tendrá que hacer el sacrificio para el pecado que se haya cometido. Si nos damos cuenta, aquí en este versículo nos está diciendo que si lo juzgas bien, se tendrá que hacer esto o lo otro, ofrecer este tipo de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que tendrá que confesar el pecado. ¿Cómo se ofrecían los sacrificios? ¿Cómo el sacerdote iba a ofrecer un sacrificio? Había varios tipos de sacrificio. Entonces dependía mucho de qué tipo de sacrificio iba a ofrecer en cuanto al pecado que se haya cometido. En eso dependía. Entonces el sacerdote no era divino. No tenía ese don de saber lo que estaba pensando el pecador. Entonces, ¿qué tenía que hacer aquel que cometió el pecado? Pues confesaba su vida, a ver esto y esto, y ya dependiendo de lo que escuchara el sacerdote, él era el que tomaba la determinación qué tipo de sacrificio se iba a ofrecer, dependiendo el pecado que se haya cometido, porque muchas veces sino nos damos cuenta que no conocían la ley todos al 100%. Entonces se tenía que hacer un examen minucioso dependiendo las acciones que se hayan visto, y entonces era cuando se determinaba cuál era el tipo de sacrificio que se iba a ofrecer a Dios para la expiación de los pecados. ¿Sale? ¿Y esto quién lo hacía? Solamente el sacerdote, un sacerdote ungido. No era cualquier persona, nadie que fuera muy docto, muy conocedor de la ley. No, era alguien ungido. ¿Sale? Entonces se los voy a volver a leer para que lo podamos analizar un poquito más. ¿Va? Entonces decimos 5:17 de Levítico: si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta. Si no se daba cuenta es porque no era muy conocedor de la ley, ¿va? O a veces, pues, si a veces uno que estudia la misma palabra de Dios comete los pecados y, ay, no me di cuenta, ya la regué. Entonces hay que estar muy al pendiente de esto. Dice, y carga con un pecado, ¿va? Si lo juzgas conveniente, le está diciendo, si tú hombre, ser humano, no yo Dios, tú hombre, ser humano, lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto. Ahí es donde él va a decir cómo se va a llevar a cabo el sacrificio, ¿va? Entonces, fíjate cómo Dios nos va dando ese tipo de pedagogía, cómo nos va enseñando a ir poco a poco entendiendo cómo se va a expiar el pecado, ¿verdad? Pero ¿qué se tenía que hacer? A fuerza se tenía que expresar. Ya lo vimos en Levítico 5:5, confesará su pecado. En pues ¿cómo va a determinar qué tipo de pecado se cometió y cómo se va a expiar? Pues a través de la misma confesión, ¿sale? Luego nos vamos hasta Levítico, vamos a irnos un capítulo atrás, Levítico 4 del 1 al 5, ¿sale? Dice así: Yahvé habló a Moisés. ¿Quién habló? Yahvé. ¿A quién? A un hombre, a un ser humano. Dirás a los hijos de Israel: estas son las normas para las personas que pecan por ignorancia contra uno de los mandamientos de Yahvé.
haciendo algo que no debe de hacerse. Estas son las normas. Si el que peca es el sumo sacerdote, caray, entonces, a ver, vamos viendo aquí. Si el que peca es el sumo sacerdote, o sea que los sacerdotes pecan, claro que sí. Nadie ha descubierto que los padres son pecadores. La misma escritura nos lo dice. ¿Hace cuántos años se escribió este libro? Está en el Pentateuco, de los primeros 5 libros, de los más viejos de la Biblia. Aquí nos estamos dando cuenta que Yahvé sabe que el sacerdote es un pecador. Y a veces creemos que nosotros lo descubrimos. No, es que los sacerdotes son bien pecadores. Y lo andamos hasta pregonando. Espérate, Dios ya lo sabe. No hace falta que tú lo andes pregonando. ¿Sale? Si el que peca es el sumo sacerdote, el ungido, caray, ungido. O sea, está ungido y además sigue siendo pecador. Sí, nuestros sacerdotes son ungidos y siguen siendo pecadores, claro. Que ellos luchan más que tú y que yo por no caer. Y los que han caído no debemos nosotros de estarlos juzgando. Oración por ellos. ¿Vale? Dice, su pecado mancha al pueblo. Ahí está la responsabilidad del sacerdote que tiene por su pueblo, ¿no? Por eso les decimos padre, ¿no? Porque él es el guía espiritual, el padre espiritual. Entonces dice que su pecado mancha al pueblo, nos arrastra a todos. Entonces si yo oro por mi sacerdote, para que no enseñe cosas malas, para que no haga cosas indebidas, para que no peque, pues ese pecado del sacerdote dice que mancha al pueblo. Entonces, aunque yo no lo haya cometido, mancha al pueblo. Entonces hasta nos conviene orar por los sacerdotes. Aquí lo dice la escritura, búscalo tú en tu Biblia. Dice, por el pecado que cometió, dice, mancha al pueblo, ofrecerá a Yahvé por el pecado que cometió un novillo sin defecto. Entonces, dice, y luego sacrificará delante de Yahvé. Entonces el sacerdote ungido, nuevamente, no es cualquier sacerdote, no es pastor, es sacerdote ungido. Tomará parte de su sangre, que llevará a la tienda de las citas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ya vamos viendo cómo a veces criticamos, ¿no? Como si nosotros hayamos descubierto eso en los sacerdotes. Siempre ha habido, siempre lo sabrá, pero tenemos que pedir por ellos. Yo les comentaba, ¿por qué nada más ofrecemos misas por un difunto o por una familia o por una enfermedad? ¿Por qué no ofrecemos misas por un sacerdote, por el mismo sacerdote que está oficiando la misa? Entonces debemos aprender a ser más caritativos con ellos, comprenderlos más, porque están luchando, admirarlos más, porque sobre de ellos cae mucha responsabilidad. Y a veces nosotros los olvidamos y nosotros somos los primeritos que lo queremos poner en la cruz. Andamos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que yo traigo en mi ojo. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos, ¿va? Dice Levítico 16, versículo 30. Vámonos a Levítico 16, versículo del 30 al 34. O sea que del 30 en adelante, a donde termina el capítulo, ¿va? En este día será expiación por ustedes, así serán purificados, como por una expiación, un sacrificio. Quedarán limpios de todos sus pecados ante Yahvé. Será para ustedes un gran sábado en el que ayunarán. Esta es una ley perpetua. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote, no cualquiera, en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes
y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua. Una vez al año harán el rito de expiación por todos los pecados de los israelitas, y lo hicieron como Yahvé había mandado a Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí podemos ver que el sacerdote tiene que ser ungido. Tiene que ser ungido, no es de que no sea ungido. Y solamente a alguien ungido era quien se le confesaban los pecados. Recordemos Levítico 5:5, confesará su pecado cometido. Entonces regreso a lo mismo. A lo mejor me voy a escuchar un poco repetitivo, pero es que esa parte nos la debemos de grabar muy bien, muy bien, porque la misma escritura aquí no dice que le hagamos, que confesemos directo a Dios. Yo quisiera ver donde dice que le tienes que confesar a Dios tu pecado directamente. Directamente a Dios, no. ¿Cómo lo hacía Dios? A través del sacerdote ungido. Sacerdote solamente ungido, no era otro tipo de... No era... El día de hoy, desgraciadamente, se ha ido distorsionando esto, ¿no? Si nos damos cuenta, si nosotros aprendemos a ser un poquito observadores. A mí cuando me movieron en mi fe católica, que gracias a Dios eso fue algo que muy padre que me pasó, porque me puso a tratar de investigar diligentemente, empecé a observar todo lo que tenemos dentro de la misa, por ejemplo el cirio pascual, las velas que prenden junto al altar, las vestiduras del sacerdote. Yo te pregunto a ti, lee estos primeros libros de la Biblia, lo que es el Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, al menos estos 4 libros, y te vas a dar cuenta. Dime qué iglesia se parece a la de estos libros. Y te invito a que observes otras iglesias, y tú te vas a dar cuenta que nuestra iglesia es como Dios nos la pidió. O sea, fíjate cómo para el sacerdocio había hasta vestiduras. O sea, no eran como hoy de saco y corbata, ¿verdad? Eran vestiduras. Dios utiliza al hombre para salvar al hombre. Eso es algo muy padre que Dios hace. Entonces, qué padre que darnos cuenta de todo esto. Y todo esto viene aquí en la Escritura, hermanos. Todo viene aquí, en su misma palabra. Entonces tú te vas a dar cuenta que la iglesia en la que estás es la correcta, es la iglesia católica. Esa es nuestra iglesia. A través de los años que vayas tú pudiendo ir pues aprendiendo, que vayas buscando información apologética, que hay mucha, nada de lo que hace la iglesia está escondido, está oculto, no, todo está a la luz, todo está para que el que quiera lo encuentre, no hay nada oculto. Entonces es padre que podamos hacer eso, aquí lo vamos a encontrar. Entonces Dios ya vimos que es a través del sacerdote ungido, pero para que ese sacerdote ofreciera el sacrificio por el pecado que yo cometí, tenía que confesárselo, porque si no, ¿de qué manera iba a ofrecer ese sacrificio? Había varios tipos de sacrificios. Entonces, dependiendo el pecado que yo haya cometido, era el tipo de sacrificio que se iba a hacer. ¿Y quién era el único encargado de hacer? Ni Moisés era encargado de hacer eso, ni Moisés. Era Aarón y los demás sacerdotes ungidos, a los que Dios había escogido. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, el sacerdocio, que ese podría ser otro tema también, pero hay que hacer énfasis, porque no le voy a decir mis pecados al psicólogo para que me ayude emocionalmente. No, son mis pecados. ¿Para qué? Para obtener el perdón de Dios. Entonces vamos viendo que estos sacrificios se celebraban para pedir perdón por los pecados cometidos. ¿Quién daba el perdón? Dios, nadie más. El único perdón lo daba Dios, ¿va? ¿A través de quién? ¿A través de quién daba ese perdón? Del sacerdote. Era como Dios nos daba el perdón, ¿va?
por medio del sacrificio de animales y derramamiento de sangre, ¿va? Esta es la realidad que vive Israel en el Antiguo Testamento. Si bien este ritual solo era una figura, un símbolo de una realidad celestial mayor, lograba ser el medio a través del cual Dios perdonaba los pecados. Eso lo expresa claramente Hebreos. Les quiero compartir también otra carta, otras dos citas que les había mencionado. Vamos a ver dos. Antes de eso, otro ejemplo de la confesión. Si nos vamos a Samuel, al libro de Samuel, nos podemos ir al libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Los voy a poner en el contexto. David, el ungido, el escogido por Dios, el salmista, cometió un pecado grave. No sé si lo sepan, y si no lo saben, algo así rapidito. Él tenía muchas mujeres y no cometía nada, pecado, así se acostumbraba. No lo tenía todavía prohibido Dios a tener muchas mujeres, siempre y cuando fueran mujeres, fueran doncellas, fueran vírgenes, que no le pertenecieran a otra persona. Entonces él tenía muchas mujeres. ¿Cuál fue el pecado de David? Uno, y muy grave. Tomó a una mujer que no era suya, la esposa de Urías, uno de sus soldados. David se enamoró de ella, planeó, como era esposa de uno de sus mejores soldados, planeó mandar a Urías a la guerra para que muriera y así poderse quedar con su esposa de él. Esa esposa de Urías es la madre de Salomón. Entonces, ¿cuál fue el pecado de él? Le quitó la mujer a uno de sus súbditos, ¿no? Una mujer que no era suya, no tenía derecho y lo cometió. Entonces, fíjense, ese salmista, ese que tiene 150 salmos que tenemos en nuestra misma Biblia, también cometió pecado. Y sin embargo, fue no podemos decir santo, ¿verdad? Porque todos los santos son después del Nuevo Testamento, pero bueno, ahorita pues ya debe de estar en presencia de Dios, no lo sé, solamente eso no me atrevo a decirlo. Pero vean todo lo que nos dejó. Sus salmos entre él y su hijo Salomón es por los que tenemos salmos en nuestra Biblia, ¿va? Entonces yo me voy a permitir leerles. Entonces hubo un profeta que se llamaba Natán. Hubo un profeta Natán. Ese profeta que venía de parte de Dios, recordemos que los profetas son los que hablan de parte de Dios. Estoy buscando Samuel, libro de segunda de Samuel. Dice segunda de Samuel, capítulo 12. Me iba a chupar el dedo, ya no. Capítulo 12. Aquí está. Versículo 13. Entonces Natán le reprocha su pecado a David por haber mandado pues, matar a Urías, ¿verdad? Entonces le reprocha y le cuenta una historia y chin, dice a David. Entonces pues termina David Natán por decirle, pues sí, ese eres tú, el pecador del que estoy hablando en esta parábola, digámoslo así, eres tú, el pecador. Entonces David dijo a Natán, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. David dijo a Natán, pequé contra Yahvé. Y Natán le responde, Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué hizo David? Confesó su pecado ante otra persona, ante ese profeta de Dios. David confesó, he pecado contra Yahvé. Dice, esta respuesta de Natán demuestra cómo Dios perdona a David. Hablaba de parte de Dios Natán. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Qué le respondió? El Señor, por su parte, ha borrado tu pecado, no morirás. Otra traducción. ¿Con qué autoridad
Natán le contestó a David: Dios ya te perdonó tu pecado, no vas a morir. Ah, caray, pero te va a pasar esto y esto y esto. Hubo consecuencias del pecado. Sabemos bien que todos los que cometemos pecado tienen consecuencias. Esta respuesta de Natán demuestra cómo Dios perdona a David, pero este lo sabe por boca del profeta, pues Dios le ha dado autoridad a Natán para transmitir este mensaje. Traía la autoridad de Dios para transmitir el mensaje: se te ha perdonado. ¿Va? Entonces, vámonos a la carta a los Hebreos. Entonces ya vimos que confesó, ¿sale? Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Para aquellos que pensamos que por qué nos tenemos que confesar con un hombre igual de pecador, no nada más la del Antiguo Testamento. Aquí vamos a hacer un poquito más. Hebreos 5, 1 al 4. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. ¿De dónde son los sacerdotes? ¿Son ángeles? No, ¿verdad? Vienen de los hombres, como tú y como yo. Es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Los sacerdotes nos representan ante Dios. Por eso se ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, a los pecadores, los que nos alejamos de Dios, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ofrece sacrificios por él y por los del pueblo. El sacerdote, tú no te pongas a ver si es pecador o no. Está ungido y está la presencia del Espíritu Santo en esa confesión.